La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tengamos en cuenta que la señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. Y en ese tiempo Juan estuvo detenido en una comisaría por la participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo no se había apartado ni un instante del laboratorio de análisis lácteos de Herpa Compañía, donde trabajaba. Lo más curioso del caso es que ese mismo día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños. Y ella, a su vez, no dejó traslucir su intención funesta. Comieron alegremente y luego, a las 2 de la tarde, todos los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía fuera del departamento, a las 7 de la tarde se retiró de la casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que llamara al portero para que le enviara el diario de la tarde. La criada se marchó y a las 7:10 el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido. El proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba las entradas y las salidas de su contabilidad doméstica. Claro, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de whisky con agua y en esta mezcla arrojó medio gramo de cianuro de potasio. Se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas pacíficamente ordenadas en el interior del departamento. Pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se había suicidado. Sin embargo, únicamente la señora Stevens podría haber echado cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se arrojó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado adentro del vaso o en los bordes. Pero el vaso en cuestión había sido retirado de un anaquel donde había por lo menos una docena de vasos. De manera que el presunto asesino no podía saber si la señora Stevens iba a usar ese vaso o aquel otro. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno en sus paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, las pruebas mecánicas, como yo las llamo, nos inclinaban a pensar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano. Pero la evidencia de que ella estaba tranquila leyendo el periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para seguir ocupándome de él. En cuanto a los análisis, no cabía duda. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens tomó el whisky es donde se hallaba el veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visto a la señora Stevens después que él le alcanzara el periódico. De manera que si yo
después de unas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario, declarando un suicidio comprobado, mis superiores no hubieran podido objetar palabra alguna. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara a la bebida? ¿Dónde? Por más que nosotros revisáramos una y otra vez, diéramos vuelta al departamento, no podíamos encontrar la caja, el sobre o el frasco donde se hallaba el veneno. Aquel indicio resultaba extremadamente sugestivo. Y había otra cosa. Los 3 hermanos de la muerta eran 3 bribones. Los 3, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que habían heredado de sus padres. Actualmente, sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Juan, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión porque había dopado caballos. Para no morirse de hambre, ingresó en la industria lechera. Ahí se encargaba de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Stevens. Ella había enviudado 3 veces. El día del suicidio, ella cumplió 68 años. Pero ella era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Hubiese podido aspirar a casarse una 4ª vez. Llevaba a la casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, las despensas de la señora estaban provistas de vinos y comestibles. Y no cabe duda de que sin aquel accidente, la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer con este carácter es capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. La criada de la muerta era una mujer casi estúpida, utilizada por esta en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque estaba trabada desde adentro, llamó al portero en su auxilio. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho antes, estaba en nuestro poder los análisis. A las 3 de la tarde dejamos el departamento con la sirvienta detenida allí, pero con una idea rondándome en la cabeza. ¿Y si alguien había entrado al departamento de la viuda, rompiendo un vidrio, poniendo el veneno y después reemplazando el vidrio? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era totalmente disparatada. Las ventanas estaban intactas. Eché a caminar sin prisa. El supuesto suicidio de la señora Stevens me preocupaba. Me preocupaba mucho. Y no policialmente, no. Deportivamente. Yo estaba frente a un asesino sagacísimo. Posiblemente uno de los 3 hermanos que había utilizado un método simple, pero complejo. Un recurso imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Absorbido en mis cavilaciones, entré en un café y tan perdido estaba en mis conjeturas que yo, que no bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo
estuvo aquel whisky frente a mis ojos? No lo sé. Pero de pronto, vi el vaso de whisky, vi el agua y el platito con hielos. Atónito quedé mirando aquel conjunto. Llamé al camarero, pagué la bebida que no había tomado, me subí rápido a un auto y fui a ver a la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cabeza. Entré en la habitación donde estaba detenida la sirvienta, me senté frente a ella y le dije: míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar. La señora Stevens, ¿toma whisky con hielo o sin hielo? Con hielo, señor. ¿Y dónde compra ese hielo? No lo compra, señor. En la casa hay una heladera que lo fabrican pancitos. Y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez. Ahora me acuerdo. La heladera, hasta ayer que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla. Una hora después, nos encontramos en el departamento de la suicida con el químico de la oficina de análisis. El técnico retiró el agua que se encontraba en el contenedor de la heladera y varios pancitos de hielo. Este agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada. Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible en la heladera, arrojó en el contenedor del congelador una cantidad de cianuro disuelto. Luego, ignorante de lo que le aguardaba, la señora Stevens se preparó un whisky. De la heladera retiró un pancito de hielo, el cual al derretirse envenenó poderosamente el whisky. Sin imaginarse que la muerte la aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer su periódico. Cuando el whisky estuvo suficientemente frío, ella bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar. No quedaba otra opción que ir a buscar al veterinario. A las 11 de la noche, mi superior, el juez y yo nos encontrábamos en el laboratorio de la ERPA. El doctor Pablo, cuando nos vio comparecer en grupo, levantó la mano, como queriendo anatemizar nuestras investigaciones. Abrió la boca y se desplomó junto a una mesa de mármol. Había muerto de un síncope. En su armario se encontraba el frasco del veneno. Él había sido el asesino más ingenioso que conocí. Un crimen casi perfecto. Roberto Arlt.